Ven acá. Saludes. ¿Y cómo fue que te saludó el fuerte? ¿Eh? El fuerte. Sí, no, sí, eso. Eso mismo. Aquí estamos. ¿Cómo están? Bien. Todo bien, excelente. Gracias por recibirme. Crisis de media vida. Yes, eso. Nuevo proyecto. Estamos fajados con eso en el Palacio de Bellas Artes. Esta fecha sí ha sudado, Maribel y compañía. Se ha sudado. Mira, teníamos la fecha para el 2020 y llegó el COVID. ¡Ay, mi Dios! Y la movimos para finales del 2021 y estaba el aire dañado. En el 2022 el teatro cerrado para reparaciones. Y después para el 2024 y ahí no pude yo y entonces lo movimos para ahora. Mi esposa me dijo, deberíamos moverle. Y le dije, nos divorciamos. Hasta aquí dejamos esto aquí. No aguanto más. Al otro día te llegan los papeles y la mueves. ¿Es ahora o ahora? Sí, exactamente. Ahora o ahora. Pero hasta ahora todo está saliendo muy bien. El show es jueves, viernes y sábado. Jueves ya se llenó. Viernes ya está como en 90%. Y sábado está por encima de la mitad. O sea que creo que puede ser que hasta abramos otra función. O sea, Bueno, que estoy feliz. Yo creo que sí, que debemos estar felices. Y yo creo, Carlos, que también que la gente está como en ánimo de pasarla bien, de reírse, de distenderse. Sí, este último trimestre fue bien feo, incluyendo, claro, la tragedia. Y además de eso, económicamente se sintió No, todavía se siente. Sí, lo conversamos entre nosotros, los productores de espectáculos, artistas. Todo el mundo de alguna manera dijo, wow, está pasando algo aquí. Y ahora no sé si se está viendo como un pequeño ya reanimamiento de la economía. No sé si son percepciones mías o qué. Pero sí. Digo, bueno, las boletas se están vendiendo, que es lo importante. Las boletas se están vendiendo, que no es lo sabemos si la importante. economía de la gente está alta y él quiere ir a los shows como quiera. Es probable, sí. Los shows están llenos. Después de 3 meses de golpe, a lo mejor la gente dice, tengo que reírme sí o sí. Crisis de la media vida. Yes. La inspiración. Bueno, todo empezó honestamente por mi primer examen de la próstata. Empezamos bien. Sí, exacto. Tenemos un urólogo aquí que te podemos recomendar. Sí, ¿un qué? Un urólogo. Muy bueno. El señor. Lo que es muy bella. Y eso, también es bella. Ellos quieren ir a... ¿Usted dice la doctora o el examen? La doctora. El examen no sabemos, tú lo puedes contar. Bueno, digamos que no la pasé muy bien. Digo, tampoco era que quería pasarla bien. Era, o sea, que a lo mejor qué no bueno que la pasé mal. Cuidado con la respuesta. Si la pasé mal, quiere decir que todo sigue como va, ¿verdad? Acá que oscurece. Mi esposa puede estar tranquila. Me voy a mantener encaminadito ahí. Lo malo de ser blanco es que todo se le nota en la cara. Tú recordaste ese día, pusiste rojo como un tomate. Pero bueno, ya sí fue verdad. Es verdad. Ese sí. momento de todos ustedes. Dime cómo fue para ti. Sí. Sí, no, de verdad fue incómodo. Pero bueno, yo hablo de eso en el chiste, pero el tema fue, y esto es real, que yo no sabía que me iban a hacer la prueba hasta que me la hicieron. Fue una sorpresa. Fue como, güey, ¿a dónde usted va? Respira. Respira. ¿Y para qué yo voy a respirar? Y de repente, ¡huepa! Ay, doctor. Y espérense, pero préndame una vela primero. Con incienso. Pon un vinito, tú me dices y yo lo traigo el vino. Pero tenía la mano pequeña al menos. No, eso fue otra, que no fue la mano, fue el aparato. No hubo suerte. Bueno, tuve cuando en el primer trimestre del embarazo, que a la mujer le hacen una sonografía intravaginal, sí. Bueno, ese mismo aparato. ¿Qué? Sí, no, fue con todo que le entramos. Sí. Una experiencia inmersiva. Me dieron la experiencia Sensorial. premium plus ultra. Mire, Carlos, y ya que hablas de todo ese tiempo, son casi 5 años desde el 20 para acá. Sí. Pensando en este show, ¿qué tanto ha cambiado? ¿Tuviste que modificarlo? ¿Cambiaron las cosas? Desde el 20 no tenía el show, sino la fecha. Yo siempre he querido ir a Bellas Artes. Ok. Me gusta mucho. De hecho, hicimos otro show que lo presentaba, que era la fecha era para mi show anterior que se llamó Inmunidad de Rebaño. Y entonces lo terminamos haciendo en la Sala Manuel Rueda. Pero ahora, bueno, fuimos posponiendo y lo usamos para el siguiente show, no lo usamos para el show que era la idea. Entonces, completando la pregunta, todo empezó con eso, el examen de la próstata. Yo pensé, bueno, esto es como lo que define
esta edad que donde los hombres sufren la crisis de media vida a los 40 y pico, aquí es que te toca, ¿verdad? Que te midan el aceite. Y entonces ahí luego hice unos chistes sobre la vejez y luego hice otros chistes sobre mi infancia, nuestra infancia. Entonces dije, bueno, ahí tengo los 3 puntos, donde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, esa es como la línea que transcurre a lo largo del show. Como actor / también comediante, ¿cómo funciona esa división del cerebro creativo? Es decir, ¿cómo se prepara Carlos tanto para dar el lado de comedia o como actor o como productor? ¿Cómo son cada una de esas facetas y cómo las trabajas? Sí, es muy lindo, de manera caótica y desastrosa. Yo no sé. No, Todo. me gustaría dividirlo, pero no lo sé dividir. Yo Todo solamente uno. tengo un tollo ahí en la cabeza y estoy de hecho trabajando en eso. O sea, el año pasado me diagnosticaron que tengo déficit de atención e hiperactividad. Sí, porque ahora le pueden poner Pero nombre. ¿A qué edad? Ya tú Y sabes. oye, Lo hubiese sabido antes. ¿Cómo va la y tecnología? entonces me enteré por mi hija, porque entonces en el colegio nos dicen, háganle el estudio, por si acaso la niña, ok, la llevamos. El Entonces, estudio de la positivo psicóloga contigo. dice, la niña hace tal y tal cosa. Dice mi esposa, sí, y yo la miro y digo, coño, pero yo también. Y por ahí Uno hace el check. seguimos profundizando y vimos que a la niña heredó, entre otras cosas, eso de su papá. No, y lo bueno de eso es que nunca te lo dijeron. Sí, exacto. O sea, Se entera ahora. yo nunca lo sufrí porque no lo sabía. Antes no jodían tanto. Era que no había presupuesto para mandar, porque cuando yo vi el diagnóstico dije, pero yo soy una no Lo bueno del diagnosticada, o sea, diagnóstico que es ahora mami se no hace el tenía. chiste. Y éramos más felices. Más Total. feliz. Sí, eso es Carlito. verdad. Y en esa crisis de la medianía, compraste un convertible. No, eso de las cosas que le dan a los hombres, no lo hice por falta de cuarto, pero Pero ganas no faltan. no, ni una Harley Davidson, Nada de esa ni vaina. un convertible, ni me busqué una carajita 20 años más joven, que también esa es otra que pasa. Para quemar la fiebre. Bota Son la- los sucesos. Bota a la esposa y te busca una 20 años más joven, total, para pasar O no vergüenza. la bota y la después. tiene a las dos. Para quedar mal. Pero ahora hay convertibles chinos más baratos. y hay duplicidad de China, de Harley y de Triumph y toda esa vaina que tú, Sí, puedes, sí, es que tú verdad. puedes cumplir tu sueño. Y aparecen Usain Coroto también. Sí. más barato. Son datos. Señor. ¿Sabe que a mí me da mucha curiosidad el tema del podcast? A según, porque vimos cómo creció el podcast Gracias. y cómo nace como un podcast. Y ya ahora lo que vemos es como un late night show. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de evolución del podcast? Wow, y si esa era la meta todo el momento. No, la meta yo creo que siempre fue el late night, pero ese era el más complicado de todo y por eso yo como que nunca lo llevé a cabo. El podcast ya yo sí sentía que quería ponerlo en pausa, aunque creo que lo puedo retomar pronto. Y entonces empezamos a hacer fue el show de En Blanco, que era toda la semana en el Improvisando, Comedy Club, sí. que era hablando con el público y el show era 100% Y tú llevas improvisado. invitados diferentes siempre. A veces llevaba invitado, correcto. Y entonces, eso, después en una empezamos a hacer chistes sobre las noticias de la semana. Y empezamos a hacer otro segmento y me di cuenta que estaba sin querer yendo hacia un late night, que es lo que siempre me ha gustado de toda la vida. Y entonces, hasta que una ya terminamos el 2024, y ya el 25 fue a arrancar con esa idea que lo llevamos al escenario 360. Fue una idea muy gratificante, me encantó haber hecho ese proyecto, pero dejé el forro ahí. Sí, pero Ok, muy complicado. chulo, queremos volver a hacerlo el año que viene, vamos a hacer la temporada 2 el año que viene. Me imagino que para esa temporada 2 viene la parte 2 de las historias de los Veras. Porque, Sí, porque yo creo que ese ha sido uno de los capítulos que la gente más se ha disfrutado. Sí. En el caso tuyo personal, Sí. ¿qué tan gratificante fue? Lo de los veragos Lo de los Veras, ajá. es lo más chulo del planeta porque yo crecí con todo lo que hacía Freddy y todo lo que hacía esa generación de humoristas. Y entonces tener ese acceso a ellos fue como tener el acceso a saber todo lo que pasaba detrás de cámara. Ellos en frente a cámara eran uno gracioso loco viejo, pero ahí tú sabes que detrás de cámara eran loco viejo de verdad y por eso eran tan graciosos naturalmente, la familia entera. Y compartir con ellos, saber la historia del tío productor, de Freddy, o sea, Freddy, su hermano productor, la historia de Don Máximo, Vera Goico, que en paz descanse. No sé, como que todas esas son gente que yo o conocí o pude ver de niño
Y oír esa historia, decía, diablo, yo me acuerdo de cuando eso pasaba, yo no sabía que era por eso. Para mí eso fue chulísimo y divertidísimo. O sea, ese talento en la familia es increíble como corre en la sangre. Carlos, en el caso tuyo del podcast, que hay muchísima gente que ha pasado por diversas entrevistas, pero cuando van contigo, hacen así, se abren como una flor. ¿Qué tú crees? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es ese elemento? No, hay que ver. Van y dejan todo. Démele una asesoría ahí de cómo hacer la pregunta. No, para que se sienta bien, Carlos, después de la vez. Qué muchacha. Oiga, Hablando se abren como una flor. Sí. Claro. Quizás se recordó de lo que estábamos hablando del examen de la próstata. Tú eres que hacer de Yabu, yo no tengo que ver, pero dime. Háblame, ¿qué pasa? No, sí, porque él también bebe de lo que bebe la otra gente y no siempre lo que le gusta. Sí. Bueno, hay varias cosas ahí. Yo creo que yo no soy entrevistador ni vengo de la radio ni de la televisión. O sea, yo como que fui siempre fan de los podcasts. Y yo me di cuenta de varias cosas. Y es que aquí no hay tiempo. Aquí, yo hice un episodio de 50 minutos, hice otro de 3 horas. Es como lo que dé. Si esta conversación dio 50, está perfecto. Y eso ayuda mucho, porque yo vi varias gente del mundo de la televisión y la radio que fue al mundo del podcast. Y no es que lo hagan mal, pero a veces yo siento que tienen como esa pregunta más rápida. Y yo siento que en su cabeza ellos están pensando que pronto viene un bloque de comerciales que no viene. La transición. No viene, lo que pasa es que tienen 30 años haciéndolo así. Tú sabes, eso es normal. Tu cerebro ya está configurado de esa manera. Eso yo creo que ayuda porque incluso yo recuerdo que una de las personas que yo he seguido mucho, que hace podcast, él en la primera campaña de Donald Trump, él no quiso llevarlo a su podcast porque él tenía como un equipo detrás diciéndole, bueno, usted le va a hacer tantas preguntas, no sé qué, y se acabó. No tenía la libertad. Y él no Claro. no lo llevó al podcast porque él dijo, a una persona así, para que empiece a salirle la respuesta que yo quiero, 9 horas por es de 2 horas en adelante. Así. Ahí es que empieza a ponerse buena la cosa. El podcast cambió la manera de comunicarnos y de interactuar hoy en día. De hecho, aquí en República Dominicana, yo les decía a los muchachos de compadre, a Enrique y a Hugo, que ese dato ellos no lo tenían. Aquí debe haber ya entre 1.750 a 1.800 podcasts. ¿De verdad? Sí, en República Dominicana. Ya, datos. Y cuidado. Oh, wow. Claro, lo que pasa es que cuando tú te vas, hay 100. O sea, hay 100. Que son los que realmente te marcan. Te direccionan, te marcan pautas. Sí, bueno, es que eso pasó un poco como las redes sociales, de que el podcast es fácil producirlo. O sea, tú le conectas 2 micrófonos a tu computadora y se acabó. A lo mejor con $500 ya tú tienes la producción. Y $500 ya es una buena producción. Y gente viviendo de eso. Aquí hay gente que se mudó de una casa, la convirtió en un estudio. Así y viven llenos. Y viven llenos. Entonces, y los chinos. Vamos a volver a los chinos. No, volvemos a los chinos. Ya tú consigues, tú montas un estudio con $2,000. Claro. Claro, entonces antes para uno tener ese tipo de programa ya tenía que venir una estructura como esta, que vale todo el dinero del mundo. Entonces, tenían que venir los japoneses. Exacto. Y lo mismo pasó con las redes sociales, que antes para tú ser humorista tú tenías que ir a un canal que te dieran el chance, la oportunidad de mostrar que tú eres bueno y luego tú sigues creciendo. Pero ahora tú en la sala de tu casa con tu celular tú haces videos graciosos y hay muchos malísimos. Pero de repente aparece uno que tú dices, diablo, ese muchacho sí es bueno. Entonces, esa democratización de los medios hizo que aparezcan mucho talento que antes no hubiesen aparecido. Señora Contreras. Vamos a reiterar la invitación para este fin de semana, para el fin de semana que viene, ¿verdad? Fin de semana que viene, 26, 27 y 28, vayan y busquen las boletas. Para el 26 ya no quedan, para el 27 quedan pocas, para el 28 quedan algunas. Así que muévanse y muchas gracias por el apoyo en Huepa Tickets y todos sus puntos de venta. Y gracias por el apoyo. Esto es un sueño hecho realidad. Bellas Artes, hace mucho quería llevar mi show para allá. Y bueno, y si la cosa sigue como va, hasta le abrimos otro show. Vamos a ver. Un aplauso a Carlos Sánchez.
Seguimos. Vamos a hablar de con la gente de la librería. Abierto, si es... De la librería Cuesta. También tenemos tendencias muy interesantes hoy, ¿de verdad? Sí, sí. El himno nuevo de la FIFA, ¿cómo es que se llama? Bien aburrido. Desiree con Laura Pausini y Robin Williams resucitó. ¿O ese es otro? Ese otro. ¿Eh? Oye, me iba yo. Porque este es Robbie sin N al final. Exacto. Ah, Uno claro. comediante, el otro canta. Es Robbie. Robbie. El de Ángel. El de Ángel. Rodando por De el la entretenimiento, Jesse y Joy llegan ahora al hotel, llegan, bueno, el 26, van a competir con Carlos Sánchez, llegan al Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Jesse y yo no sé quiénes son, pero estoy dando la información. Es la dupla de hermanos. Sí, una hembra y un varoncito. En Estados Unidos, sí. Básicamente claro. tienen esta Mira, canción, corre, corazón. Bueno. Sí, esa ¿Cómo es es que ella. dice? ¿Con quién se queda el ¿Y con quién perro? se queda el perro? Fuiste el más veloz. Pero, Sí. corre entonces. Ya, señor, usted está muy lele. Y este programa sigue abierto como una flor para todos.